Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos llenos de la sabiduría de Dios. Y por favor, compartan este video con aquellos que puedan necesitar estas palabras de aliento. Ahora, tomemos un momento para sumergirnos en la profunda sabiduría que Dios nos ofrece en el libro de Proverbios. Hoy nos adentraremos en el capítulo 3 de Proverbios, un tesoro de sabiduría divina que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Mientras exploramos estos versículos, les invito a que se imaginen sentados conmigo, como si estuviéramos compartiendo una taza de café en su sala de estar. Vamos a caminar juntos por este sendero de sabiduría, aplicándolo a nuestras vidas y buscando acercarnos más a nuestro amado Salvador, Jesucristo. Antes de comenzar, quisiera que cerraran sus ojos por un momento. Piensen en los desafíos que enfrentan en este momento de sus vidas. Tal vez están lidiando con problemas de salud, preocupaciones financieras, relaciones difíciles, o quizás se sienten solos o sin propósito. Quiero que sepan que Dios conoce cada una de estas luchas y que su palabra tiene el poder de traer luz a la oscuridad, esperanza en medio de la desesperación y paz en medio del caos. Abran sus Biblias conmigo en Proverbios 3. Vamos a leer y meditar en cada versículo, descubriendo cómo estas antiguas palabras de sabiduría pueden impactar nuestras vidas hoy. Versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos. Este versículo nos recuerda la importancia de mantener la palabra de Dios siempre presente en nuestras vidas. Imaginen por un momento a un padre amoroso, quizás como el rey David hablando a su hijo Salomón. La ternura en su voz al decir «Hijo mío» nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. Él no nos da reglas para limitarnos, sino mandamientos para protegernos y guiarnos. En nuestra sociedad actual, donde las redes sociales y las noticias constantes compiten por nuestra atención, es fácil olvidar la ley de Dios. Pero, ¿qué pasaría si tratáramos la palabra de Dios con la misma urgencia con la que revisamos nuestros teléfonos? ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva si guardáramos sus mandamientos en nuestro corazón con la misma dedicación con la que memorizamos contraseñas o números de teléfono? Recuerdo a una querida hermana en la fe, Elena, de 85 años. A pesar de que su vista se había debilitado, ella se sabía capítulos enteros de la Biblia de memoria. Cuando le pregunté cómo lo hacía, me dijo, «Hijo, cuando eras joven, ¿no te aprendías las letras de tus canciones favoritas? Bueno, la palabra de Dios es la canción de mi corazón. Su testimonio me desafió a hacer de la palabra de Dios mi prioridad». Versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí, Dios nos promete una vida plena y en paz. Pero, ¿qué significa realmente esto? No se trata solo de vivir muchos años, sino de vivir años llenos de propósito y serenidad. En un mundo donde la ansiedad y el estrés parecen ser la norma, esta promesa de paz es como un oasis en el desierto. Pienso en el rey Salomón, a quien se le atribuyen estos proverbios. Dios le concedió no solo sabiduría, sino también una larga vida. Sin embargo, sabemos que Salomón tuvo momentos en los que se alejó de los caminos de Dios, y eso afectó su paz. Esto nos enseña que la verdadera paz no viene de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. En mi propia vida, he experimentado cómo el guardar los mandamientos de Dios trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hubo un tiempo en que mi negocio estaba al borde de la quiebra. Las noches de insomnio y la preocupación constante estaban afectando mi salud. Fue en ese momento que decidí confiar plenamente en Dios y seguir sus principios, incluso cuando parecía ir en contra de la sabiduría del mundo de los negocios. Milagrosamente, las cosas comenzaron a mejorar, y aunque el camino no fue fácil, experimenté una paz inexplicable en medio de la tormenta. Queridos amigos, ¿están experimentando esa paz en sus vidas hoy? Si no es así, los invito a que se acerquen más a Jesús, el Príncipe de Paz.
Él promete darnos su paz, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Este versículo nos habla de dos cualidades esenciales, la misericordia y la verdad. Es como si Dios nos estuviera diciendo, no solo quiero que conozcas estas virtudes, quiero que las lleves contigo siempre, que sean parte de quién eres. Pensemos en Jesús, la encarnación perfecta de la misericordia y la verdad. Él siempre decía la verdad, incluso cuando era difícil, pero lo hacía con un corazón lleno de misericordia. Recordemos cómo trató a la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8. No pasó por alto su pecado, pero tampoco la condenó. En su lugar, le mostró misericordia y la animó a dejar su vida de pecado. En nuestro mundo actual, a menudo vemos estos dos conceptos como opuestos. Algunas personas creen que ser misericordioso significa ignorar la verdad, mientras que otros piensan que decir la verdad significa ser duros o despiadados. Pero Dios nos llama a mantener ambos en equilibrio. Recuerdo a don Manuel, un anciano de nuestra iglesia. Era conocido por su honestidad inquebrantable, pero también por su corazón compasivo. Una vez, un joven de la congregación confesó haber robado dinero de la ofrenda. Don Manuel no ocultó la verdad de lo sucedido, pero abogó por la misericordia y la restauración del joven. Gracias a ese equilibrio entre verdad y misericordia, el joven no solo se arrepintió, sino que se convirtió en uno de los miembros más activos en el ministerio de jóvenes de la iglesia. ¿Cómo podemos atar la misericordia y la verdad a nuestro cuello y escribirlas en nuestro corazón? Comienza con la oración y la meditación en la palabra de Dios. Pídele a Jesús que te ayude a ver a los demás como Él los ve. Practica la empatía. Ponte en el lugar del otro antes de juzgar. Y cuando tengas que decir una verdad difícil, hazlo con amor y compasión. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Este versículo nos muestra una hermosa promesa. Cuando vivimos con misericordia y verdad, no solo agradamos a Dios, sino que también ganamos el respeto de quienes nos rodean. En un mundo donde la reputación parece construirse a través de las redes sociales y las apariencias, Dios nos recuerda que el verdadero favor se gana a través del carácter. Pienso en José, el hijo de Jacob. A pesar de enfrentar traición, esclavitud y falsa acusación, José se mantuvo fiel a Dios y a sus principios. Como resultado, encontró favor no solo ante Faraón, sino ante Dios mismo. Su integridad y sabiduría lo llevaron a una posición de gran influencia, permitiéndole salvar a muchos, incluida su propia familia, durante una terrible hambruna. En nuestra sociedad actual, donde la corrupción y la deshonestidad parecen ser moneda corriente, ¿cómo podemos mantener nuestra integridad? No es fácil, especialmente cuando parece que aquellos que cortan camino tienen éxito. Pero recuerden, queridos hermanos y hermanas, que el favor de Dios es más valioso que cualquier éxito temporal. Hace unos años, tuve la oportunidad de ser testigo de esto en la vida de una querida amiga, Marta. Ella trabajaba en una gran empresa y se le pidió que falsificara algunos informes financieros. Sabía que negarse podría costarle su trabajo, pero eligió mantenerse fiel a sus principios cristianos. Sorprendentemente, su jefe, aunque inicialmente molesto, quedó impresionado por su integridad. No solo mantuvo su trabajo, sino que eventualmente fue promovida a una posición de mayor responsabilidad, donde pudo influir positivamente en la cultura ética de la empresa. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo es uno de los más citados de la Biblia, y con razón, en un mundo que nos anima constantemente a confiar en nosotros mismos y a seguir nuestro corazón. Dios nos llama a una confianza radical en Él. Confiar en Dios con todo nuestro corazón significa entregarle cada aspecto de nuestras vidas, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras relaciones, nuestro futuro. No es una confianza parcial o condicional, sino total y absoluta. Pienso en Abraham, el padre de la fe. Dios le pidió que dejara su tierra,
su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que él le mostraría. Abraham no tenía un mapa, no tenía un plan detallado, solo tenía la promesa de Dios. Y con esa promesa se aventuró hacia lo desconocido. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a confiar así en Dios? En una época donde queremos tener el control de todo, donde planificamos cada detalle de nuestras vidas, la idea de soltar las riendas y confiar plenamente en Dios puede parecer aterradora. Recuerdo cuando me diagnosticaron una enfermedad grave hace algunos años. Los médicos me dieron un pronóstico desalentador y me encontré luchando con el miedo y la incertidumbre. Fue en ese momento que este versículo cobró un nuevo significado para mí. Tuve que aprender a confiar en Dios no solo con mis labios, sino con todo mi corazón. Y aunque el camino no fue fácil, experimenté la paz y la fortaleza de Dios de una manera que nunca antes había conocido. La segunda parte del versículo nos advierte contra apoyarnos en nuestra propia prudencia. Esto no significa que Dios quiera que dejemos de pensar o que no usemos la inteligencia que Él nos ha dado. Más bien, nos está recordando que nuestra comprensión es limitada. No importa cuán sabios o experimentados creamos ser, nuestra perspectiva siempre será incompleta comparada con la de Dios. En Isaías 45, versículo 9, Dios nos dice: «Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces?». Esta imagen del alfarero y el barro nos recuerda que Dios ve el panorama completo de nuestras vidas, mientras que nosotros solo vemos un pequeño fragmento. Queridos amigos, ¿en qué áreas de sus vidas necesitan confiar más en Dios? ¿Hay situaciones en las que están luchando por mantener el control en lugar de entregárselo a Él? Los invito a que en este momento hagan una pausa y le entreguen esas preocupaciones a Dios en oración. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo es una hermosa promesa y una invitación a vivir una vida centrada en Dios. Reconócelo en todos tus caminos significa incluir a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, no solo en los momentos de crisis o los domingos en la iglesia. Imaginen por un momento que están planeando un viaje. Normalmente consultarían mapas, buscarían opiniones en Internet, planificarían cada detalle. Ahora, imaginen que tienen un guía personal que conoce perfectamente el destino, cada camino, cada atajo, cada peligro potencial. ¿No sería lógico consultar a este guía en cada paso del camino? Bueno, ese es Dios en nuestras vidas. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa consultar con Él nuestras decisiones, grandes y pequeñas. Significa buscar su voluntad en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo libre, incluso en cómo gastamos nuestro dinero. Pienso en el rey David, quien a pesar de ser un poderoso monarca, constantemente buscaba la guía de Dios. Antes de cada batalla, cada decisión importante, leemos en las Escrituras que David consultó a Jehová, y vemos cómo Dios lo guió, lo protegió y lo bendijo. En mi propia vida, he experimentado la verdad de este versículo de maneras asombrosas. Recuerdo cuando estaba considerando un cambio de carrera. Desde una perspectiva humana, la decisión parecía arriesgada e ilógica, pero mientras oraba y buscaba la voluntad de Dios, sentí una paz inexplicable sobre dar ese paso de fe. Hoy, mirando hacia atrás, puedo ver cómo Dios enderezó mis veredas, abriendo puertas que yo ni siquiera sabía que existían y usándome de maneras que nunca hubiera imaginado. La promesa de que Dios enderezará tus veredas no significa que la vida será siempre fácil o libre de obstáculos. Más bien, significa que Dios nos guiará por el camino correcto, el camino que Él ha planeado para nosotros. A veces, este camino puede parecer tortuoso o difícil desde nuestra perspectiva limitada, pero podemos confiar en que Dios ve el panorama completo. En Jeremías 29, versículo 11, Dios nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa nos recuerda que el plan de Dios para nuestras vidas es siempre para nuestro bien,
aunque no siempre podamos verlo en el momento. Queridos hermanos y hermanas, los invito a que hagan una pausa en sus vidas agitadas y se pregunten, ¿estoy reconociendo a Dios en todos mis caminos? ¿Estoy buscando su guía en cada decisión, grande o pequeña? Si no es así, nunca es tarde para empezar. Comiencen cada día invitando a Dios a guiar sus pasos y verán cómo Él endereza sus veredas de maneras maravillosas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Este versículo nos advierte contra la trampa del orgullo y la autosuficiencia. En nuestra sociedad actual, donde se valora tanto la autoconfianza y el hacerlo por uno mismo, este consejo puede parecer contraproducente. Sin embargo, la sabiduría de Dios a menudo va en contra de la sabiduría del mundo. Ser sabio en tu propia opinión significa creer que tenemos todas las respuestas, que nuestra perspectiva es siempre la correcta. Es una actitud que cierra nuestros corazones al consejo de otros y, lo más importante, al consejo de Dios. Pienso en el rey Saúl, el primer rey de Israel. Al principio de su reinado, era humilde y buscaba la guía de Dios, pero con el tiempo comenzó a confiar más en su propio juicio que en las instrucciones de Dios dadas a través del profeta Samuel. Esta actitud eventualmente lo llevó a tomar decisiones desastrosas que le costaron el reino. En contraste, tenemos el ejemplo de Salomón, quien al principio de su reinado reconoció su necesidad de la sabiduría de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 3, cuando Dios le ofrece concederle lo que pidiera, Salomón no pide riquezas o poder, sino un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esta humildad agradó a Dios, quien le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. La segunda parte del versículo nos da la alternativa a ser sabios en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor a Jehová no se refiere a un miedo paralizante, sino a un profundo respeto y reverencia por Dios. Es reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros en relación con Él. Este temor reverente a Dios nos lleva naturalmente a apartarnos del mal. Cuando realmente comprendemos la santidad de Dios y su amor por nosotros, el pecado pierde su atractivo. No nos apartamos del mal por miedo al castigo, sino por amor y respeto a Dios. Recuerdo a don Pedro, un anciano de nuestra iglesia, que siempre decía, «Cuando temes a Dios, no tienes que temer a nada más». Su vida era un testimonio de integridad y sabiduría. Incluso en las situaciones más difíciles, buscaba primero la voluntad de Dios antes de actuar. Queridos amigos, ¿cómo podemos cultivar este temor reverente a Dios en nuestras vidas? Comienza con pasar tiempo en su presencia a través de la oración y la meditación en su palabra. Cuanto más conocemos a Dios, más crecerá nuestro asombro y reverencia por Él. Versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este versículo nos recuerda que la sabiduría de Dios no solo beneficia nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. En un mundo donde buscamos constantemente la última dieta, el mejor régimen de ejercicios o el suplemento más efectivo para mejorar nuestra salud, Dios nos ofrece una medicina que va más allá de lo físico. La palabra medicina aquí implica salud y curación. Cuando vivimos según la sabiduría de Dios, experimentamos una paz y un bienestar que afectan positivamente nuestra salud física. El estrés, la ansiedad y la culpa, que a menudo resultan de vivir fuera de la voluntad de Dios, pueden tener efectos negativos en nuestra salud. Por el contrario, la paz que viene de confiar en Dios y seguir sus caminos puede mejorar significativamente nuestro bienestar físico. Pienso en el rey David, quien escribió en el Salmo 38, «No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado». David comprendió la conexión entre su bienestar espiritual y su salud física. Cuando estaba en comunión con Dios, experimentaba una paz y un vigor que se reflejaban en su cuerpo. El refrigerio para tus huesos nos habla de un rejuvenecimiento profundo, una renovación que llega hasta lo más interno de nuestro ser. Es como esa sensación de frescura y alivio que experimentamos después de beber agua fría
en un día caluroso, pero a un nivel mucho más profundo y duradero. En mi propia vida he experimentado la verdad de este versículo. Hubo un tiempo en que estaba tan consumido por las preocupaciones y el estrés del trabajo que comencé a sufrir problemas de salud, insomnio, dolores de cabeza constantes, incluso problemas digestivos. Los médicos me decían que necesitaba reducir el estrés, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando redescubrí la importancia de confiar plenamente en Dios y vivir según su sabiduría. A medida que aprendí a echar toda mi ansiedad sobre Él, como nos dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, comencé a experimentar una paz que no solo tranquilizó mi mente, sino que también mejoró mi salud física. Esto no significa que la fe en Dios reemplace la atención médica o un estilo de vida saludable. Más bien, nos recuerda que nuestra salud espiritual y física están interconectadas y que cuidar de nuestra relación con Dios es una parte esencial de nuestro bienestar integral. Queridos hermanos y hermanas, ¿están experimentando el refrigerio y la sanidad que vienen de vivir en la sabiduría de Dios? Si se sienten agotados, estresados o enfermos, los invito a que se acerquen a Jesús. Él dijo en Mateo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Permitan que la sabiduría de Dios sea medicina para sus cuerpos y refrigerio para sus huesos. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este versículo nos habla de cómo debemos manejar nuestros recursos materiales de una manera que honre a Dios. En una sociedad consumista como la nuestra, donde constantemente se nos anima a gastar en nosotros mismos, este versículo nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios y debe ser usado para su gloria. Honrar a Jehová con tus bienes significa reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y debe ser utilizado de una manera que le agrade. Esto incluye nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestro tiempo y nuestros talentos. No se trata solo de dar una ofrenda en la iglesia los domingos, sino de adoptar una mentalidad de mayordomía en todos los aspectos de nuestras vidas. Las primicias se refieren a los primeros y mejores frutos de la cosecha. En los tiempos bíblicos, ofrecer las primicias a Dios era una forma de expresar gratitud y confianza en su provisión. Hoy en día, podemos aplicar este principio dando a Dios lo mejor de nuestros recursos, no lo que nos sobra. Pienso en la viuda que Jesús observó en el templo, como se relata en Marcos 12. Mientras los ricos echaban grandes cantidades en el arca de las ofrendas, esta mujer pobre echó 2 pequeñas monedas de cobre. Jesús dijo que ella había dado más que todos los demás, porque dio de su pobreza todo lo que tenía. Esta viuda entendió lo que significaba honrar a Dios con sus bienes. En mi propia vida, aprendí esta lección de manera poderosa cuando era joven y estaba comenzando mi carrera. Aunque ganaba poco, decidí ser fiel en dar el diezmo a mi iglesia local. Hubo meses en que parecía imposible hacerlo y cubrir todas mis necesidades, pero decidí confiar en Dios. Para mi sorpresa, no solo pude cubrir mis gastos, sino que experimenté la provisión de Dios de maneras inesperadas. Un vecino me regaló muebles que necesitaba. Encontré ofertas increíbles en el supermercado e incluso recibí un aumento inesperado en el trabajo. Aprendí que cuando honramos a Dios con nuestros bienes, Él es fiel para proveer para nuestras necesidades. Ahora, es importante entender que esto no es una fórmula mágica para hacerse rico. Dios no es una máquina expendedora donde ponemos nuestro dinero y automáticamente recibimos más. Se trata de confiar en Dios y reconocer su señorío sobre todo lo que tenemos. En 2 de Corintios 9, versículo 7, se nos recuerda: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Honrar a Dios con nuestros bienes debe ser un acto de amor y gratitud, no una obligación o un intento de manipular a Dios. Queridos amigos, ¿cómo están honrando a Dios con sus bienes? ¿Están dando sus primicias o lo que les sobra? Los animo a que examinen sus corazones y sus prácticas financieras.
Pregúntense, ¿reflejan mis gastos y mis donaciones mi confianza en Dios y mi deseo de honrarlo? Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este versículo nos presenta una hermosa promesa que sigue al mandato de honrar a Dios con nuestros bienes. Es importante entender que esto no es una garantía de riqueza material, sino una promesa de la fidelidad y provisión de Dios. En los tiempos bíblicos, los graneros llenos y los lagares rebosantes eran señales de abundancia y bendición divina. Representaban no solo la satisfacción de las necesidades básicas, sino también la generosidad de Dios que va más allá de lo que necesitamos. Pienso en la historia de Elías y la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17. En medio de una severa sequía, Dios le dijo a Elías que fuera a esta viuda, que estaba a punto de preparar su última comida antes de morir de hambre junto con su hijo. Cuando Elías le pidió que primero le preparara comida a él, ella obedeció por fe. Como resultado, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó hasta que terminó la sequía. Esta historia nos muestra cómo Dios puede multiplicar milagrosamente lo poco que tenemos cuando lo ponemos en sus manos. Sin embargo, es crucial entender que esta promesa no debe interpretarse como un evangelio de la prosperidad, que garantiza riquezas materiales a cambio de donaciones. La abundancia que Dios promete no siempre se mide en términos monetarios. Puede manifestarse como paz en tiempos de turbulencia, gozo en medio del dolor, o provisión justo cuando más se necesita. En mi propia vida, he visto esta promesa cumplirse de maneras sorprendentes. Hubo un tiempo en que nuestra familia atravesaba dificultades financieras. A pesar de esto, decidimos seguir siendo fieles en nuestras ofrendas a la iglesia y en ayudar a otros que lo necesitaban. Aunque no nos volvimos ricos de la noche a la mañana, experimentamos la provisión de Dios de maneras asombrosas. Siempre teníamos lo suficiente para nuestras necesidades y a menudo teníamos extra para compartir con otros. Nuestros graneros tal vez no estaban llenos de dinero, pero rebosaban de la paz y el contentamiento que vienen de confiar en Dios. El apóstol Pablo captó bien esta idea cuando escribió en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Notemos que dice, todo lo que os falta, no todo lo que deseáis. Dios promete suplir nuestras necesidades, no necesariamente todos nuestros deseos. Queridos hermanos y hermanas, ¿están experimentando la abundancia de Dios en sus vidas? Recuerden, esta abundancia puede manifestarse de muchas maneras: paz interior, relaciones saludables, propósito en la vida y sí, también provisión material. Si se sienten carentes en algún área, los animo a que confíen en la fidelidad de Dios y continúen honrándolo con lo que tienen, por poco que parezca. Versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Este versículo nos introduce a un aspecto de nuestra relación con Dios que a menudo es malentendido o ignorado: su disciplina. En una cultura que a menudo rechaza la idea de corrección o castigo, es crucial que entendamos el corazón paternal detrás de la disciplina de Dios. La palabra castigo aquí no se refiere a un castigo punitivo, sino a una disciplina formativa. Es la acción de un padre amoroso que corrige a su hijo para guiarlo por el camino correcto. Dios nos disciplina porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pienso en la historia de Jonás. Cuando Dios le ordenó ir a Nínive, Jonás huyó en la dirección opuesta. Dios podría haberlo abandonado a su suerte, pero en su lugar lo disciplinó a través de una serie de circunstancias difíciles. Esta disciplina eventualmente llevó a Jonás de vuelta al camino de la obediencia y el cumplimiento de su misión. En Hebreos 12, versículos 5 y 6, se nos recuerda: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Esta perspectiva
Nos ayuda a entender que la disciplina de Dios no es un signo de su ira o rechazo, sino una evidencia de su amor y de nuestra posición como sus hijos. Cuando enfrentamos dificultades o corrección en nuestras vidas, en lugar de desanimarnos o rebelarnos, deberíamos preguntarnos, ¿qué está tratando de enseñarme Dios a través de esto? Recuerdo a María, una hermana de nuestra iglesia, que pasó por un periodo muy difícil en su matrimonio. Al principio, se sentía enojada con Dios por permitir que sucediera, pero a medida que buscaba a Dios en oración y en su palabra, comenzó a ver cómo Dios estaba usando esa situación para revelar áreas de su vida que necesitaban crecimiento y cambio. A través de ese proceso doloroso, su fe se profundizó, su carácter se fortaleció y con el tiempo, su matrimonio fue restaurado y fortalecido. La frase, "ni te fatigues de su corrección", nos recuerda que la disciplina de Dios puede ser un proceso largo y a veces agotador. Puede ser tentador rendirnos o endurecernos contra ella, pero si perseveramos, el resultado será crecimiento espiritual y una relación más profunda con Dios. Queridos amigos, ¿están pasando por un período de disciplina o corrección en sus vidas? ¿Sienten que Dios está tratando de enseñarles algo a través de circunstancias difíciles? Los animo a que no menosprecien esta disciplina. En lugar de eso, acérquense a Dios, busquen su sabiduría y permitan que esta experiencia los acerque más a Él. Versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este versículo profundiza en la naturaleza de la disciplina de Dios, comparándola con la de un padre amoroso. Es una continuación natural del versículo anterior y refuerza la idea de que la disciplina de Dios es una expresión de su amor, no de su ira. En nuestra sociedad actual, donde a menudo se cuestiona la autoridad parental y se malinterpreta la disciplina como abuso, es crucial que entendamos el corazón de Dios en este asunto. Un padre amoroso disciplina a su hijo no por placer o venganza, sino porque quiere lo mejor para él. De la misma manera, Dios nos disciplina porque nos ama y quiere que crezcamos en santidad y madurez espiritual. Pienso en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Cuando el hijo menor demandó su herencia y se fue, el padre lo dejó ir, permitiéndole experimentar las consecuencias de sus decisiones. Esta disciplina eventualmente llevó al hijo de vuelta a casa, arrepentido y transformado. El padre no castigó al hijo cuando regresó, sino que lo recibió con amor y celebración. Esta historia ilustra perfectamente cómo la disciplina de Dios siempre tiene como objetivo nuestra restauración y crecimiento. En mi propia vida, recuerdo un periodo en el que estaba persiguiendo el éxito profesional a expensas de mi vida espiritual y familiar. Dios, en su amor, permitió que experimentara un fracaso profesional que me sacudió profundamente. Aunque fue doloroso en ese momento, esa experiencia me llevó a reevaluar mis prioridades y a volver a poner a Dios y a mi familia en el centro de mi vida. Ahora puedo mirar hacia atrás y ver cómo esa disciplina fue en realidad un acto de amor de Dios que transformó mi vida para mejor. Es importante notar que no todo sufrimiento o dificultad en nuestras vidas es necesariamente una disciplina de Dios. Vivimos en un mundo caído donde también experimentamos las consecuencias del pecado y la maldad. Sin embargo, Dios puede usar incluso estas circunstancias para nuestro crecimiento y su gloria. En Romanos 8, versículo 28, se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que Dios puede usar incluso nuestras pruebas más difíciles para nuestro bien y su gloria. Queridos hermanos y hermanas, cuando enfrentemos disciplina o corrección, ya sea directamente de Dios o a través de las circunstancias de la vida, recordemos que esto es una señal del amor de Dios, no de su rechazo. En lugar de rebelarnos o desanimarnos, acerquémonos a Él con humildad y disposición para aprender y crecer. Versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Este versículo marca un cambio en el tono del pasaje.
pasando de la instrucción y la advertencia a una celebración de los beneficios de la sabiduría. La palabra bienaventurado aquí significa más que simplemente feliz. Implica una profunda satisfacción y plenitud que viene de Dios. La sabiduría de la que habla este versículo no es simplemente conocimiento intelectual o habilidad práctica. Es la sabiduría divina, el entendimiento profundo de la vida desde la perspectiva de Dios. Esta sabiduría nos permite vivir de una manera que honra a Dios y nos trae verdadera satisfacción. Pienso en el rey Salomón, quien al comienzo de su reinado pidió a Dios sabiduría por encima de todas las cosas. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón ora: «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?». Dios se agradó tanto de esta petición que no solo le dio sabiduría a Salomón, sino también riquezas y honor. La frase que obtiene la inteligencia nos recuerda que la sabiduría no es algo que simplemente nos cae del cielo. Debemos buscarla activamente, como quien busca un tesoro escondido. En Proverbios 2, versículos 4 y 5, se nos dice: «Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios». En mi propia vida he experimentado la verdad de este versículo. Hubo un tiempo en que estaba luchando con decisiones importantes sobre mi carrera y mi futuro. Pasé mucho tiempo en oración, estudiando la palabra de Dios y buscando el consejo de mentores espirituales maduros. Aunque el proceso fue desafiante, la claridad y la paz que obtuve al final fueron invaluables. Descubrí que la verdadera sabiduría no solo me ayudó a tomar la decisión correcta, sino que también me dio una perspectiva completamente nueva sobre mi propósito en la vida. Queridos amigos, ¿están buscando activamente la sabiduría de Dios en sus vidas? ¿Están dedicando tiempo a estudiar su palabra, a orar por entendimiento, a buscar el consejo de creyentes maduros? Les animo a que hagan de la búsqueda de la sabiduría divina una prioridad en sus vidas. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 5, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Versículo 14, «Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino». Este versículo continúa exaltando el valor de la sabiduría, comparándola favorablemente con los tesoros materiales más preciados, la plata y el oro. En una sociedad que a menudo mide el éxito en términos de riqueza material, este versículo nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades. Las ganancias de la sabiduría se refiere a los beneficios que obtenemos al vivir según la sabiduría de Dios. Estos beneficios van mucho más allá de lo material. Incluyen paz interior, relaciones saludables, propósito en la vida y, lo más importante, una relación cercana con Dios. Pienso en la parábola que Jesús contó en Lucas 12 sobre el hombre rico que acumuló grandes riquezas, pero descuidó su alma. Jesús concluye la parábola diciendo: «Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios». Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide por nuestras posesiones materiales, sino por nuestra relación con Dios y la sabiduría que obtenemos de Él. En mi propia vida, he visto cómo la sabiduría de Dios ha producido frutos que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Recuerdo una situación en la que tuve la oportunidad de tomar un trabajo muy bien pagado, pero que hubiera requerido comprometer mis principios éticos. Decidí rechazar la oferta y confiar en Dios. Aunque financieramente fue un desafío por un tiempo, la paz y la integridad que mantuve valieron mucho más que cualquier ganancia monetaria. El apóstol Pablo captó bien esta idea cuando escribió en Filipenses 3, versículos 7 y 8. «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están midiendo el éxito en sus vidas?
¿Están persiguiendo la sabiduría de Dios con el mismo fervor con el que muchos persiguen la riqueza material? Los animo a que inviertan en la sabiduría divina. Lean la palabra de Dios, pasen tiempo en oración, busquen la guía del Espíritu Santo en sus decisiones. Les aseguro que los frutos de esta inversión serán mucho más valiosos y duraderos que cualquier ganancia material. Versículo 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Este versículo continúa elevando el valor de la sabiduría, comparándola ahora con las piedras preciosas y declarándola superior a cualquier cosa que podamos desear. Es una afirmación poderosa que nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y deseos. Las piedras preciosas en tiempos bíblicos eran símbolos de gran riqueza y belleza. Eran codiciadas por reyes y utilizadas para adornar coronas y vestimentas reales. Sin embargo, aquí se nos dice que la sabiduría es aún más valiosa que estas joyas tan codiciadas. Pienso en la parábola del mercader buscando perlas finas que Jesús contó en Mateo 13. Cuando el mercader encuentra una perla de gran valor, vende todo lo que tiene para comprarla. Esta parábola ilustra el valor incomparable del reino de Dios, que podemos entender como la manifestación de la sabiduría divina en nuestras vidas. La frase, todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella, es particularmente poderosa. Piensen en todas las cosas que deseamos en la vida: éxito, reconocimiento, relaciones, salud, seguridad financiera. Todas estas cosas son buenas en sí mismas. Pero este versículo nos dice que la sabiduría de Dios es aún más valiosa. En mi propia vida, he experimentado la verdad de este versículo de maneras sorprendentes. Hubo un tiempo en que estaba obsesionado con alcanzar ciertos objetivos profesionales, creyendo que me traerían satisfacción y realización. Sin embargo, cuanto más los perseguía, más vacío me sentía. Fue solo cuando comencé a buscar la sabiduría de Dios y a alinear mi vida con sus propósitos que encontré una paz y satisfacción que superaban cualquier cosa que hubiera experimentado antes. El apóstol Pablo expresó algo similar en Filipenses 4, versículo 12, cuando dijo: «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Esta declaración muestra que Pablo había encontrado un contentamiento y una sabiduría que trascendían sus circunstancias materiales. Queridos amigos, ¿qué es lo que más desean en este momento de sus vidas? ¿Un mejor trabajo? ¿Una relación más satisfactoria? ¿Seguridad financiera? Todas estas cosas son buenas, pero les animo a que pongan la búsqueda de la sabiduría de Dios por encima de todos estos deseos, porque cuando tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la clave para vivir una vida verdaderamente satisfactoria, sin importar nuestras circunstancias externas. Versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Este versículo continúa describiendo los beneficios de la sabiduría, utilizando la imagen de una persona que sostiene regalos valiosos en cada mano. La mano derecha, tradicionalmente considerada la mano de favor, sostiene largura de días, mientras que la izquierda sostiene riquezas y honra. La largura de días no se refiere simplemente a una vida larga en términos de años, sino a una vida plena y significativa. La sabiduría de Dios nos enseña a vivir de una manera que honra a Dios y beneficia a los demás, lo que llena nuestros días de propósito y satisfacción. Pienso en Caleb, uno de los espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida. Cuando tenía 85 años, Caleb dijo: «Ahora, pues, dame este monte, si quizá Jehová estará conmigo, y lo arrojaré, como Jehová ha dicho». Josué 14, versos 10 al 12. Caleb, lleno de la sabiduría y la fuerza de Dios, estaba listo para enfrentar nuevos desafíos incluso en su vejez. Su vida es un testimonio de cómo la sabiduría de Dios puede llenarnos de vitalidad y propósito hasta el final de nuestros días. Las riquezas y honra en la mano izquierda
no se refieren necesariamente a la riqueza material o al reconocimiento mundano. Más bien, hablan de la abundancia espiritual y el respeto que viene de vivir una vida guiada por la sabiduría de Dios. Pienso en José, quien a través de su sabiduría y fidelidad a Dios, no solo salvó a Egipto y a su propia familia de la hambruna, sino que también ganó honor y respeto en una tierra extranjera. Su historia nos muestra cómo la sabiduría de Dios puede llevarnos a posiciones de influencia y respeto, incluso en circunstancias difíciles. En mi propia vida, he visto cómo buscar la sabiduría de Dios ha traído bendiciones inesperadas. Recuerdo un momento en que tuve que tomar una decisión difícil en mi trabajo, eligiendo la integridad sobre el beneficio a corto plazo. Aunque inicialmente parecía que iba a sufrir por esa decisión, con el tiempo, esa elección me ganó el respeto de mis colegas y superiores, abriendo puertas que nunca hubiera imaginado. Es importante notar que este versículo no es una promesa de riqueza material o fama mundial para todos los que buscan la sabiduría de Dios. Más bien, nos asegura que vivir según la sabiduría de Dios trae una vida rica en propósito, respeto genuino y provisión divina. En Mateo 6, versículo 33, Jesús nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta promesa se alinea perfectamente con lo que nos dice Proverbios sobre los beneficios de la sabiduría. Queridos hermanos y hermanas, ¿están buscando la sabiduría de Dios como su tesoro más preciado? Les animo a que hagan de la búsqueda de la sabiduría divina su prioridad. Pasen tiempo en la palabra de Dios, en oración, buscando su guía en cada decisión. Les aseguro que los beneficios de vivir según la sabiduría de Dios superarán con creces cualquier ganancia temporal que el mundo pueda ofrecer. Versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Este hermoso versículo nos presenta una imagen reconfortante de lo que significa vivir según la sabiduría de Dios. Los caminos y veredas representan las decisiones y el estilo de vida que resultan de seguir la sabiduría divina. La palabra deleitosos nos habla de placer, satisfacción y gozo. Esto puede parecer contrario a la percepción común de que vivir una vida piadosa es restrictiva o aburrida. Sin embargo, la verdad es que cuando vivimos de acuerdo con la sabiduría de Dios, experimentamos un gozo profundo que supera cualquier placer temporal que el mundo pueda ofrecer. Pienso en el salmista David, quien escribió en el Salmo 16, versículo 11, «Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». David, a pesar de enfrentar muchas dificultades en su vida, encontró verdadero deleite en seguir los caminos de Dios. La paz mencionada aquí no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz profunda y duradera que viene de estar en armonía con Dios y su voluntad. Es la paz que Jesús prometió a sus discípulos en Juan 14, versículo 27. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». En mi propia vida, he experimentado la verdad de este versículo de maneras profundas. Recuerdo un periodo en el que estaba luchando con una decisión difícil que involucra mi carrera y mi familia. Pasé mucho tiempo en oración, buscando la sabiduría de Dios. Cuando finalmente tomé la decisión que sentí que Dios me estaba guiando a tomar, experimenté una paz inexplicable, incluso en medio de la incertidumbre. El camino no siempre fue fácil, pero estaba lleno de un gozo y una paz que solo pueden venir de saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Es importante entender que este versículo no promete una vida libre de problemas o dificultades. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. Sin embargo, cuando caminamos en la sabiduría de Dios, podemos experimentar gozo y paz incluso en medio de las tormentas de la vida. Queridos amigos, ¿están experimentando el deleite y la paz que vienen de caminar en los caminos de Dios? Si no es así, los animo a que examinen sus vidas. ¿Hay áreas donde han estado siguiendo su propia sabiduría en lugar de la sabiduría de Dios? Tomen tiempo hoy para rendirle esas áreas a Dios
y pídanle que los guíe en sus caminos deleitosos y pacíficos. Versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Este versículo utiliza una poderosa metáfora para describir la sabiduría, un árbol de vida. Esta imagen nos remonta al jardín del Edén, donde el árbol de la vida representaba la vida eterna y la comunión perfecta con Dios. Al describir la sabiduría como un árbol de vida, este versículo nos está diciendo que la sabiduría divina nos reconecta con la fuente de la vida verdadera, Dios mismo. Así como un árbol proporciona frutos, sombra y sustento, la sabiduría de Dios nos provee todo lo que necesitamos para una vida plena y significativa. La frase, los que de ella echan mano, nos recuerda que debemos activamente buscar y aferrarnos a la sabiduría. No es algo que simplemente nos sucede, sino algo que debemos perseguir y abrazar intencionalmente. Pienso en la mujer samaritana que Jesús encontró en el pozo, como se relata en Juan capítulo 4. Cuando Jesús le ofreció agua viva, ella inicialmente no entendió, pero una vez que echó mano de la verdad que Jesús le estaba ofreciendo, su vida fue completamente transformada. La segunda parte del versículo, bienaventurados son los que la retienen, nos habla de la importancia de no solo buscar la sabiduría, sino de aferrarnos a ella continuamente. La palabra bienaventurados aquí implica una felicidad profunda y duradera que viene de vivir consistentemente según la sabiduría de Dios. En mi propia vida he visto cómo esta verdad se ha manifestado. Hubo un tiempo en que estaba pasando por una crisis personal y profesional. Me sentía perdido y desanimado. Fue en ese momento que decidí sumergirme profundamente en la palabra de Dios, buscando su sabiduría como nunca antes. A medida que echaba mano de la sabiduría que encontraba en las Escrituras y me aferraba a ella día tras día, comencé a experimentar una renovación en mi vida. Las circunstancias externas no cambiaron de inmediato, pero mi perspectiva, mi paz interior y mi sentido de propósito se transformaron completamente. Queridos hermanos y hermanas, ¿están buscando activamente la sabiduría de Dios en sus vidas? ¿Se están aferrando a ella incluso en medio de las dificultades y tentaciones? Los animo a que hagan de la búsqueda y retención de la sabiduría divina una prioridad en sus vidas. Lean la palabra de Dios diariamente, mediten en ella, aplíquenla a sus vidas, busquen la guía del Espíritu Santo en cada decisión. Rodéense de otros creyentes que también estén buscando la sabiduría de Dios. Recuerden, la sabiduría de Dios es un árbol de vida. Nos ofrece sustento, protección, crecimiento y fructificación espiritual. No hay nada en este mundo que pueda compararse con los beneficios de vivir según la sabiduría de Dios. Mientras concluimos nuestra reflexión sobre estos versículos de Proverbios 3, quiero animarlos a tomar un momento para examinar sus vidas. ¿Están buscando la sabiduría de Dios con todo su corazón? ¿Están confiando en Él en lugar de en su propia comprensión? ¿Están honrándolo con sus bienes y con las primicias de sus frutos? Si se dan cuenta de que han estado descuidando la búsqueda de la sabiduría divina, no se desanimen. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, siempre dispuesto a recibirnos cuando nos volvemos a Él. Hoy puede ser el día en que comiencen a experimentar la plenitud de vida que viene de caminar en la sabiduría de Dios. Permítanme guiarlos en una oración. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por la sabiduría que nos ofreces gratuitamente. Reconocemos que muchas veces hemos confiado en nuestra propia comprensión en lugar de buscarte a ti. Perdónanos, Señor. Hoy decidimos buscarte con todo nuestro corazón. Te pedimos que nos llenes de tu sabiduría. Ayúdanos a confiar en ti en todas las áreas de nuestras vidas, que podamos experimentar la paz, el gozo y la plenitud que vienen de caminar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, les agradezco por compartir este tiempo conmigo en la palabra de Dios. Les animo a que continúen meditando en estos versículos y aplicándolos a sus vidas diarias. Si este mensaje ha sido una bendición para ustedes,
Por favor, compartan este video con otros que puedan necesitar estas palabras de aliento. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para que no se pierdan futuros estudios bíblicos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga ricamente.